Buenas tardes o buenos días, mis queridos amigos y amigas, docentes, directivos, trabajadores de los colegios nuestros de marianistas del Perú. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Gracias a aquellos que me han invitado y permitido compartir unas pequeñas reflexiones, un saludo en esta reunión, esta convocatoria largamente esperada, ¿no? Después de la pandemia. Voy a utilizar un pequeño recurso que es, bueno, ustedes conocen bien, el PowerPoint para decirles lo más concretamente posible algunas ideas que me parece que pueden ser importantes al inicio de nuestro trabajo este año. Y querido ponerle como título a esta presentación, Educar para el servicio, la justicia, la paz y la integridad de la creación. Hablaremos de alguna otra cosa, pero esto me parece que en este momento es algo que se nos torna de una urgencia muy grande. Bien, por fin nos encontramos después de tanto tiempo. Como añoramos la importancia de los encuentros, ¿no? No es lo mismo la virtualidad, que es muy buena porque nos permite cosas que antes no podíamos hacer, encontrarnos más o encontrarnos de otra manera, pero sabemos que nada reemplaza el encuentro cara a cara, ¿no es cierto? El encuentro es una categoría fundamental del Evangelio, del mensaje de Jesús. En sí, Jesús es el encuentro entre la divinidad y la humanidad, se encuentran en Jesús. Y es a lo que el Evangelio nos invita, a encontrarnos, a ser familia, a sentir que todos somos hermanos y hermanas. Esto lo decía muy bien el Papa Francisco cuando escribe esa hermosa encíclica que se llama Fratelli Tutti, hermanos todos, ¿no es cierto? En el fondo él nos viene a decir esto, que todos somos uno con los demás, que ninguno es una isla, en que todos vivimos, en el fondo, la humanidad entera, vivimos en red, vivimos con la añoranza del profundo encuentro personal con los demás, sintiendo que de verdad somos hermanos y hermanas. Bien, la pandemia justamente nos impidió, en algún sentido, vivir esta realidad del encuentro, pero también nos enseñó, supongo que nos enseñó algo, al menos yo creo que no podemos haber atravesado esta realidad tan dolorosa sin hacer algunos aprendizajes básicos, fundamentales. Fueron años que vivimos en peligro. Años que vivimos en peligro, en que la vida estuvo en juego, la salud estuvo en juego, la posibilidad de encontrarnos estuvo en juego, nuestra libertad estuvo coartada, nuestras posibilidades, experimentamos miedo, experimentamos la vulnerabilidad, experimentamos la muerte de personas muy queridas a nosotros, que se fueron antes de tiempo por el COVID. Y creo que todavía estamos en un tiempo en que las secuelas no las podemos evaluar del todo. Iremos descubriendo cuántas secuelas ha dejado en los niños, adolescentes, en los ancianos, el paso del COVID por nuestras vidas. Y la gran pregunta que nos hemos hecho desde los inicios, ¿salimos mejores o salimos peores? Me parece que también es algo que deberíamos responder. Yo diría que automáticamente no hemos salido mejores. Y si no paramos la pelota, digamos, y reflexionamos sobre lo que hemos vivido sin reflexión sobre lo vivido, no va a haber una mejoría, no daremos un paso adelante como humanidad, como humanidad. De alguna manera se nos pide vivir, me parece, lo expreso de esta manera, en modo pandemia, primero porque el COVID no terminó, hay secuelas o se transformará nuestro amigo el bichito, y tendremos que ponernos otra vacuna, y da la impresión de que ha llegado un modo de vivir y llegó para quedarse. Pero no es la única pandemia, la del COVID, ni mucho menos, ¿no? Piensen que la guerra es una pandemia en el mundo hoy.
El hambre es una pandemia en el mundo hoy. Y podríamos seguir añadiendo pandemias, situaciones horrorosas que vivimos, que nos preocupan, que nos amargan, que nos tornan incierto el panorama de la vida personal y social. Fíjense, ahí añado esto, ¿no? Y ustedes en Perú lo están viviendo de una manera, yo diría, dramática, la inestabilidad política, la difícil gobernabilidad, la fragilidad de nuestras democracias, ¿no? Todo ese es el contexto en que estamos viviendo nosotros hoy y el contexto en el cual nosotros estamos educando. Cuando uno afina un poco el oído y tratamos de salir de nuestro pequeño metro cuadrado, digamos, ¿no? O de esa zona de confort y abrimos un poco las antenas, digamos, ¿no? Yo creo que todos podemos escuchar como desde todos, puse muchos, la mayoría de los rincones del mundo hay como un clamor que se eleva en torno a esto, ¿no? Y vemos que ese clamor, ese disgusto, esa insatisfacción, esa violencia también, ¿eh? Atraviesan los países más desarrollados y los países menos desarrollados. ¿Eh? Todo el mundo lo vemos en Francia, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en las guerras, lo vemos en Chile, con cuánta dificultad tenemos. Hay como algo pasa en la humanidad hoy, aún en los lugares que uno puede decir que tienen las necesidades básicas satisfechas, también de ahí surge un clamor, una insatisfacción, un grito, ¿no? De como pidiendo auxilio. Vivimos allí, esa es la realidad que vivimos, conflictos, dificultades, desencuentros, sea en lo micro, en nuestro mundo más cercano, menor, familiar, o en el mundo más macro, más global, ¿no? Los sistemas económicos y políticos. Y esto marca el contexto en que vivimos, el contexto en que educamos, la atmósfera que respiramos, ¿no? Porque no podemos escapar a ese espíritu de la época. Respiramos esto, ¿eh? Estamos educando en un contexto y para un contexto, podríamos decir, y ese contexto es un contexto violento. A nuestras escuelas hoy llegan muchas veces los niños, las niñas, las familias cargadas de violencia. Esa violencia que llega a veces a los extremos del femicidio en tantos lugares. Qué importante, digo, entonces, hacernos conscientes y vivir conscientes de esta realidad, porque tenemos el riesgo a veces de seguir haciendo más de lo mismo y repitiendo cosas que quizás han sido maravillosas en su momento, pero hoy ya no lo son. Hoy ya no lo son. Bien, la gran pregunta que yo me hago frente a esta realidad, a estas multitudes, ¿no es cierto?, que claman por paz, claman por libertad, claman por justicia, claman por equidad, claman para que los bienes de la creación de la tierra estén mejor repartidos para todos y todas. Frente a esta realidad, frente a este mundo, me imaginaba yo a Jesús mirando ese mundo, diciendo, como se acuerdan, el episodio de la multiplicación de los panes, Jesús preguntándose, bueno, primero sintiendo compasión y preguntándose, ¿qué tenemos para ofrecerle? ¿Qué tenemos para darles a esta gente? Nosotros en concreto, ¿no? ¿Qué le podemos ofrecer a este mundo sufriente? ¿Con qué le podemos dar de comer? Desde nuestra realidad marianista, ¿no? Desde nuestras escuelas en concreto y desde otros recursos que tenemos, que no son solo las escuelas, ¿no? Todas las obras de tipo más social, que en Perú sobre todo son maravillosas, las misiones, Otusco. ¿Qué tenemos, no? ¿Qué fortalezas, riquezas tenemos para compartir y saciar de alguna manera las necesidades de la humanidad? Esta es la pregunta que yo me hago hoy. Frente a este mundo que vivimos, ¿qué tengo yo? ¿Qué tenemos nosotros para ofrecer? ¿Y qué tenemos, por lo tanto, la obligación de ofrecer? Bien, yo diría que una de las cosas más importantes es esto, ¿no? Porque el Papa nos ha impulsado a vivir el Pacto Educativo Global. Ustedes ya lo han empezado
hace tiempo a conversar, a charlar, a aplicar, a buscar cómo implementarlo. Pero el Papa, yo creo que cuando lanza este desafío del Pacto Educativo Global, justamente lo que está haciendo es decir, bueno, hace falta, frente a esta realidad que hoy la humanidad vive, hace falta que la educación sea distinta. ¿Por qué? Porque no habrá un cambio de rumbo en la humanidad. No cambiaremos el rumbo de la humanidad sin hombres y mujeres nuevos. Sin hombres y mujeres nuevos. Y a esto apunta el PEC finalmente, no a que añadamos al currículum una materia u otra o que cambiemos una metodología determinada, sino que realmente el pacto educativo nos impulsa a que tengamos una nueva educación, porque los hombres y mujeres nuevos que hacen falta serán fruto de una nueva educación, una educación que tenga cambios muy significativos y muy profundos. El Papa destaca unos 7 objetivos de ese pacto, donde él pone como el acento o el foco, y yo de eso recojo el 6, el objetivo 6, que dice renovar la economía y la política. Renovar la economía y la política, estudiar nuevas formas de entender la economía y la política, el desarrollo y el progreso al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología integral. Parece que esto es el objetivo, digamos, de los 7, que va como a las causas últimas de esa insatisfacción, de ese disgusto, de esa indignación que a veces sentimos frente a esta distribución de tanta riqueza, tanta tecnología, tantas posibilidades que tenemos en el mundo, que algunos pocos acaparan y que sobre todo unos pocos también utilizan para generar más guerras y enriquecerse a costa de la sangre de hombres y mujeres de nuestro mundo, de hermanos nuestros, de hermanos nuestros. Mientras no haya una reforma de esto, mientras el sistema económico, político no cambie, mientras no entendamos de otra manera el desarrollo, que no es solamente tener más, producir más, porque así destruimos el planeta, no habrá posibilidades de futuro para la humanidad. Y esto es correlativo con lo que acabo de decirles antes. Tampoco basta solamente tener estructuras nuevas, más justas, sino hay personas también que sean más justas. Sin personas, sin hombres y mujeres nuevos, tampoco hay solución. Pero yo destaco este punto 6, que me parece que tal vez sea el que más tengamos que... Y me preguntaba, qué interesante, ¿no? Porque parece que es un objetivo para que el Papa les tire a los antropólogos, a los economistas, a los politicólogos, a los sociólogos, pero el Papa nos propone este objetivo 6 a nosotros, a los educadores. Nos parece que nos queda grande, ¿no? Como educadores, ¿cómo hacemos para ver nuevas formas de... Pero por acá va, yo creo, una reflexión que tenemos que hacernos, porque en el fondo, el Evangelio no es simplemente una especie de lista de creencias, de doctrinas que tenemos a las cuales hay que asentir, sino que el Evangelio es una forma de vivir, propone una forma de vivir como hermanos, ¿eh? Produciendo, consumiendo, distribuyendo, de otra manera. En el Evangelio, si no toca esto, no toca nada, ¿eh? No toca nada. Bien, continúo. La otra cosa que me parece que es muy interesante tener en cuenta es las características de la educación marianista. Y en estas características de la educación marianista, frente a este contexto del que hemos hablado, cambiante, incierto, bueno, este contexto, ¿no? Tan acelerado en que estamos viviendo, tenemos 2 características que yo recojo, porque, bueno, justamente una es esta, ¿no? Educar para el servicio, la justicia y la paz y la integridad de la creación, ese título que le puse a este pequeño compartir, nace de allí, es una de las características nuestras. Y además, dado el contexto que vivimos, esta otra, educar para la educación y la adaptación y el cambio, ¿no? Educar para la adaptación y el cambio. Y también es parte, ven, de la educación marianista desde hace mucho tiempo.
No es que ahora, como estamos viviendo esos tiempos, no, siempre lo marianista quiso ser una formación integral y preparar a las personas para vivir en contextos muchas veces difíciles, complicados, de cambio, de crecimiento, y no personas, a ver, personas abiertas al futuro, podríamos decir, y no personas que se dediquen a conservar lo poco o lo mucho que la tradición nos regaló, que hay que rescatar, de lo cual también hay que rescatar. Me parece que nuestra formación siempre no ha sido conservadora, ¿ven? Ha sido más bien una educación abierta al futuro. Entonces digo, estas dos cosas son características que deben atravesar todo nuestro estilo de educación. No son materias, ¿ven? No son asignaturas, ¿ven? Sino que marcan un estilo de vida, unas prioridades que tenemos que dar, y estas dos hoy, digamos, ¿no? Especialmente para mí, hablo desde mi punto de vista, deben atravesar todo nuestro currículum. Bien, por último, creo que debemos alimentar nosotros o reencender, digo, el fueguito sagrado que nos trajo al ser educadores, ¿no? Me parece que sin educadores apasionados, sin educadores que estemos como enamorados de esta misión que tenemos, va a ser muy difícil que podamos llevar adelante esta misión en este contexto. Hace falta eso, ¿no? Hace falta una cierta pasión, entusiasmo, creer de verdad que lo que tenemos para ofrecerles a nuestros jóvenes, a nuestros niños, vale la pena, que tenemos un tesoro que tenemos que compartir. Yo les invito a que le pidamos al Señor que nos bendiga, que transforme nuestras vidas en bendición, ¿eh? Para cada uno de los niños y jóvenes que tengamos este año en nuestras aulas, y que nuestro centro educativo marianista sea una bendición para todo el Perú. Les doy muchas gracias por su paciencia, por la escucha. Les mando un abrazo grande y les deseo que tengamos el mejor año posible. Un abrazo grande para todos y para cada una.